Hermanos, bendiciones a todos. Espero que todos estén bien. Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos. Quiero darle gracias a Dios por cada uno de sus vidas. Agradezco a Dios la oportunidad que nos da otra vez de poder abrir las escrituras y ser enseñados por el Espíritu Santo. Y gracias a ustedes también por conectarse, por estar aquí. Entonces, vamos a comenzar para que aprovechemos bien el tiempo. Pero quiero que me ayude antes a hacer una oración pidiendo la ayuda del Espíritu Santo porque la Biblia enseña que Él es el Maestro por excelencia. El apóstol Juan pone en su carta que Él, el Espíritu Santo, es la unción que permanece en nosotros y nos enseña todas las cosas. Así que quiero que ahí donde usted está en su casa, se tome un momento y pida la ayuda del Espíritu. Señor, te damos gracias este día. Agradecemos, Padre, el regalo de la palabra, agradecemos la bendición de poder escuchar la palabra de Dios. Disponemos nuestro corazón, Señor, disponemos nuestras vidas, inclinamos nuestros oídos hacia la enseñanza. Reconocemos, Señor, que esta es tu sabiduría, Señor. La palabra es tu sabiduría puesta a nuestra disposición para que nos vaya bien, Señor, para que siempre, Señor, nos persiga la bendición, porque la Biblia dice que si obedecemos la palabra, las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán todos los días de nuestra vida, Señor. Agradecemos tu bendición sobre nosotros. Agradezco, Padre, por la vida de mis hermanos. Los presento, Señor, a cada uno de ellos y pido la ayuda del Espíritu Santo, Señor, tanto para ellos como para mí, Señor. Pido la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para que sea Él quien nos alumbre los ojos del entendimiento esta noche y sea Él quien nos dirija, quien nos guíe hacia toda la verdad. Agradecemos por la palabra, Señor, y la recibimos con mansedumbre, porque esta palabra es poderosa para salvar nuestras almas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a retomar donde nos quedamos. Voy a apagar mi cámara para que puedan apreciar bien la imagen. Al final la voy a encender. Entonces, con permiso, voy a poner la presentación. Ya saben que la última semana estuvimos hablando acerca de la crianza de los hijos. En general estamos hablando acerca de el matrimonio, la vida familiar y todas las cosas que rodean este tema, ¿verdad? Entonces, esta última semana y hoy también vamos a seguir hablando acerca de la crianza de los hijos, que es un tema que no podemos pasar por alto a la hora de hablar de la vida familiar. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo lo que son y lo que no son los hijos. Vimos que el Salmo 127 enseña que son una herencia del Señor, que son una recompensa por guardar el pacto. Cuando empezamos hablando acerca del matrimonio, descubrimos en la palabra que el matrimonio es un pacto el cual Dios espera que este pacto sea duradero, que, em, que supere el tiempo, que supere las adversidades, las pruebas, las dificultades y que se mantenga a través del tiempo, ¿verdad? Y una de las razones por la que Dios espera que el pacto se mantenga, hablando del pacto matrimonial, es porque los hijos se crían en un ambiente sano, en un ambiente natural que le hace bien a los hijos y también a los padres, mientras se desarrollan dentro del pacto matrimonial. Ya explicamos todo eso, ya explicamos por qué. Hay muchas razones por las cuales es una bendición que los hijos crezcan dentro del pacto, em, pero básicamente es porque los hijos necesitan estar con sus padres, al igual que los padres necesitan estar con sus hijos. Entonces, vimos que los hijos son una herencia del Señor, son un regalo de Dios, es una recompensa, dice otra versión, que Dios nos da. Entonces, dijimos que los hijos no son un proyecto personal, no es una personita a través de la cual voy a vivir mi propia vida o voy a cumplir los sueños que no cumplí. Como padres, lógicamente, tenemos deseos buenos para nuestros hijos, tenemos expectativas acerca de ellos. Probablemente hayamos planeado toda la vida de nuestros hijos desde el día que nacieron, pero es importante saber que los hijos no son objetos, son una persona que Dios nos confió para que le guiemos, para que lo iniciemos en el camino de la vida, para que lo instruyamos, como dice el proverbio, lo acompañemos, lo guiemos. Sí, pero no es un objeto el cual podemos manipular. Los hijos no son, no deben ser un objeto de control, no deben ser eh,
un proyecto personal, como dije antes, no puede ser que queramos hacerlos a nuestra imagen y semejanza. No, eso no son los hijos. Los hijos son una recompensa, son un regalo de Dios. Dios nos los confió para que los cuidemos, para que los amemos, para que los guiemos y para que los disfrutemos. ¿Entiendes? Entonces, de todas estas cosas estuvimos hablando la semana pasada. Nos quedamos por aquí, que en algún momento los niños necesitan corrección, porque estamos hablando de la crianza, ¿vale? Dice este proverbio 29:15, que la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. También estuvimos viendo estos pasajes de Efesios capítulo 6, verso 4 y Colosenses 3:21. Aquí nos quedamos exactamente la semana pasada. Aquí vamos a retomar esta segunda parte de esta enseñanza acerca de la crianza de los hijos. Em, Voy a leer rápidamente estos dos pasajes para que retomemos y continuemos de aquí en adelante. Entonces, Efesios capítulo 6, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Colosenses 3:21 dice, la versión Reina Valera: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, mire esto. Eh, la semana pasada dije también esto y lo voy a repetir hoy de nuevo. Esta enseñanza no pretende ser un manual instructivo exhaustivo que le va a asegurar su éxito como padre. No es una fórmula mágica que vamos a meter y que vamos a sacar lo que queramos, ¿verdad? Solamente esta enseñanza es em, una manera de que tengamos una noción de lo que es ser padres según la Biblia lo enseña. Recuerde que no todos los padres son iguales, no todos los hijos son iguales. Lo que me ha funcionado a mí en algunos casos no tiene que funcionarle a usted. E igual lo que usted ha hecho probablemente a mí no me funcione. Así que no es una fórmula perfecta, ¿verdad? Simplemente estamos viendo principios espirituales que están bien detallados en la palabra, que si los ponemos en práctica, nos van a dejar un buen fruto. Así lo dice la palabra, ya lo vamos a ver más adelantito. Pero quiero que tenga eso en cuenta, ¿verdad? Que no es una fórmula mágica la que estamos estudiando. Estamos viendo consejos prácticos que la Biblia pone a nuestra disposición porque Dios quiere que tengamos éxito en el trabajo de la paternidad y la maternidad. Entonces, en estos dos pasajes, el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado de la manera en que vamos a tratar a nuestros hijos. Este pasaje de Efesios 6 dice, no los hagan enojar con la forma en que los tratan. Un error que cometemos como padres muchas veces es pensar que porque nuestros hijos son pequeños o porque nosotros simplemente somos sus padres, podemos tratarlos como queramos. De repente no les damos el respeto que se merecen. Sabe que eso es algo que afecta mucho a los niños, a los hijos. El hecho de que sus padres no los traten con respeto. Es decir, la semana pasada expliqué esto también. Como padres se nos otorgó una autoridad delegada. Dios nos entregó una autoridad delegada y nuestro trabajo es administrarla con responsabilidad. Recuerde que la autoridad que se nos dio para ser padres no vino de nosotros mismos. Dios nos concedió esa bendición de ser padres junto con la alegría, el gozo, la bendición de ser padres. También se nos dio una responsabilidad para administrar bien esa autoridad. La autoridad que Dios nos dio para ser padres no es para gobernar a nuestros hijos con vara de hierro. No, se nos dio una autoridad para edificarlos, para guiarlos, para corregirlos, para instruirlos, para iniciarlos en el camino de la vida. ¿Entiendes? Entonces, por eso Pablo dice acá que a nuestros hijos los tratemos de una forma respetuosa. Es decir, que no porque son nuestros hijos los vamos a tratar como queramos o porque están más pequeños. No se vale que como padres digamos a veces, bueno, yo soy tu papá y vas a hacer lo que yo diga. No necesariamente tiene que ser así. Mire, en este punto tengo que decir dos cosas. Em, para tener éxito en la crianza de los hijos, necesitamos tener dos cosas. Lo primero es una actitud correcta y lo segundo es un buen fundamento. La actitud tiene que ver con la disposición mental que nosotros como padres tenemos, tiene que ver con la disposición emocional que tenemos y tiene que ver con la disposición de nuestra conducta. Todo eso es la actitud con la que afrontamos el papel de ser padres.
Eh, Alguien podría tener una actitud de, bueno, esto de ser padre es muy difícil, voy a dejar que mi hijo haga lo que quiera a ver qué resulta. Eso sería una mala actitud. Lo es la forma en la que voy a afrontar el reto de ser un padre. A eso me refiero cuando hablo de la actitud. Necesitamos una actitud correcta. Necesitamos los pensamientos correctos acerca de la paternidad y acerca de la crianza. Esto que estoy leyendo ahorita de Efesios y de Colosenses son cosas que nos marcan, son cosas que nos dan la pauta para ver cómo debe ser nuestra actitud de cara a la paternidad. Por ejemplo, Pablo dice aquí esto, ¿verdad? Que tratemos a nuestros hijos con respeto. Entonces, eso es parte de la actitud que debemos tener como padres, la forma en que nos vamos a relacionar con este entorno de los hijos. ¿Entiendes? Entonces, necesitamos una buena actitud para eso. Para saber cuál debe ser la actitud, siempre debemos venir a la palabra. Por eso es que el fundamento también es la palabra de Dios. El fundamento es la palabra de Dios. Voy a repetir esto. Necesitamos una buena actitud y un buen fundamento para la crianza. La actitud es la forma en que pensamos, la forma en que reaccionamos ante los retos, los desafíos que conlleva la paternidad. Y el fundamento es el fundamento de la palabra, los principios de la palabra, los consejos que nos da la palabra de Dios. Ese es el fundamento sólido en el que estamos edificando. Por eso estamos estudiando estas cosas, para saber qué dice la Biblia, perdón, acerca de todo esto, de la crianza. Y eso va a ser para nosotros el fundamento sobre el cual vamos a educar y a corregir a nuestros hijos. ¿Lo ves? Entonces, necesitamos agarrar estas palabras y llevarlas a la práctica. Entonces dice acá, no los hagan enojar, dice. Más bien trátenlos bien y críenlos en la disciplina, en la instrucción que proviene del Señor. Ahora bien, la palabra disciplina acá no es siempre golpe, ¿verdad? Yo eh, bueno, hasta que he venido a la Biblia, descubro cosas acerca de la vida, descubro cosas acerca de lo que me pasó antes y de cosas que veo ahora mismo también. Y cuando pienso en la palabra disciplina, generalmente se me venía a la mente fajazos, qué sé yo, gritos, golpes. A veces pensamos que cuando la Biblia habla de disciplina solamente está hablando de eso, pero no. La disciplina no tiene nada que ver con eso. Aunque en algunas ocasiones la Biblia dice que la vara corrige al muchacho necio. Eso es cierto. Pero lo que quiero enfatizar es que la disciplina no trata solamente de la vara y de la faja, sino que trata de un montón de cosas más. Básicamente la disciplina sería que un padre tenga firmeza de carácter para corregir con mansedumbre y con dominio propio a sus hijos y con temor de Dios. Es decir, que el padre no se salga de sus casillas a la hora de corregir a su hijo. Firmeza de carácter, ¿qué quiero decir con firmeza de carácter? Que el padre es consistente en lo que hace y en lo que dice. Es una persona que mantiene su posición. Si el padre dice que no en algún asunto, pues se mantiene firme en ese asunto sin la necesidad de llegar a los gritos, sin la necesidad de llegar a los golpes, sin la necesidad de humillar a su hijo o tratarlo mal o maldecirlo incluso con palabras. No, firmeza de carácter es todo eso, ¿va? Es madurez espiritual. Es un hombre y una mujer que ha llegado a ser maduro espiritualmente y tiene dominio propio para dominarse en el momento más alto del enojo. Para eso se requiere fuerza y es una fuerza espiritual que solo el Espíritu Santo da. Se requiere dominio, gobierno de sí mismo, el no perder los estribos a la hora de corregir a un hijo. Porque hay que ser sinceros, algunas veces resulta un poco difícil esto de controlarse, pero no es algo imposible. Para el Espíritu Santo eso no es nada imposible. Todo radica en que el padre y la madre tengan una vida que está rendida al Señor. Cuando uno se ha rendido al Señor, Él empieza a vivir a través de uno y uno empieza a tener dominio propio, gobierno. Entonces la disciplina tiene que ver con corrección. Y la corrección no siempre significa fajazo, no siempre significa vara. En algunos casos lo es, ¿verdad? Pero no es todo lo que significa. Disciplina significa corrección. Y la corrección viene del amor. La Biblia dice en Hebreos 12 que Dios al que ama lo disciplina. Note bien
que la disciplina y el amor están estrechamente relacionados. La disciplina nace de un amor que quiere proteger de un daño, de un mal, de un peligro, ¿sí? Pero esa disciplina debe ser bien canalizada, debe ser bien aplicada. No necesita, después de decir no a algo, no necesita pegar un grito. Cuando diga el no, no necesita gritar. Cuando cuando tiene que corregir al muchacho, no necesita, después de decirle que no, empezar a decir malas palabras o empezar a quejarse de él o empezar a compararlo con otros hijos o con otros niños. No necesita nada de eso porque ese tipo de atmósfera donde abunda la condena, la crítica destructiva, la intimidación, el control, la manipulación, el temor, todo eso lo que provoca en los hijos es ira. Cuando el padre tiene esa actitud, recuerde lo que dije antes, necesitamos una buena actitud. Estoy describiendo ahorita lo que sería una mala actitud. Hacer críticas destructivas, una mala actitud. Quejarse de mi hijo, una mala actitud. Intentar controlarlo, una mala actitud. Intentar manipularlo, todo eso es provocarlo a ira. Intentar intimidarlo para que haga lo que yo quiero. No necesitamos llegar a todo eso. Si nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, si rendimos nuestras vidas al Señor, el Señor nos da la sabiduría para tratar con cada asunto de acuerdo a la sabiduría del Señor y no en nuestra propia fuerza. Yo sé que suena un poco difícil, pero realmente cuando rendimos nuestras vidas al Señor, es como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Entiendes? Entonces, ese ambiente tóxico, ese es un término que utiliza ahora la gente, lo voy a usar hoy. Ese es un ambiente tóxico donde un hijo siempre va a estar a la defensiva, siempre va a estar, ¿cómo sería la palabra? Predispuesto, predispuesto a defenderse, predispuesto a ser respondón, a ser rebelde, ¿sí? Porque lo que hacemos con esas actitudes es lo que dice Pablo, provocarlos a ira, hacerlos enojar. Y luego dice que se desalientan, dicen Colosenses, pierden el ánimo, ya no quieren respetar a los padres. Entonces, los hijos merecen respeto. Nosotros como padres debemos tratar a nuestros hijos con respeto, porque eh, el respeto infunde valor. Es decir, si los respetamos, ellos dicen, ellos se sienten apreciados, se sienten valorados, se sienten amados. Y a la vez que sienten todo eso, ellos mismos aprenden a respetar a sus padres y a otras personas también. Recuerde que la educación comienza en casa. Un hijo, usted y yo, debemos enseñarles a saludar, debemos enseñarles a ser educados, debemos enseñarles la palabra de Dios, debemos enseñarles todo lo que se necesita para vivir una vida bien. ¿Entiendes? Entonces, como ves, este no es un trabajo fácil. Sí, mire el Proverbio 29:17 dice, en la nueva versión internacional, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Oiga esto, la disciplina no es algo malo, la disciplina es algo bueno. Ya lo dije, por eso he tratado de explicar un poco más lo que es la disciplina para, para que teniendo un buen entendimiento de lo que es la disciplina, nos rehuyamos de ella. Ya le digo, ¿verdad? Lo que dijo Pablo antes, no los hagas enojar con tus actitudes, trátalos bien, respétalos. Eh, Use su autoridad con sabiduría, use su autoridad con temor de Dios, porque se le va a pedir cuenta de cómo utilizó su autoridad. Vuelvo a citar el pasaje del apóstol Pablo, que creo que está en 2 Corintios 7:10 en adelante. Dice él que la autoridad que se le fue dada no fue autoridad para destrucción, sino para edificación. Ese es un principio espiritual para todos los que tengamos autoridad de algún tipo. En el caso de los padres, tenemos autoridad sobre nuestros hijos y eso significa que esa autoridad nos la dio Dios para edificarlos, para impulsarlos, para que sean como esas flechas en manos del valiente que dice el Salmo 127, no para destruirlos, no para exasperarlos, no para matar su autoestima o para, o para querer dominarlos o querer que hagan lo que nosotros queremos. No, se nos dio autoridad para edificarlos, para ayudarlos, para acompañarlos, corregirlos
disciplinarlos. Entonces, entiende eso, ¿verdad? El hecho de que no les vamos a hacer enojar no significa que no vamos a disciplinar. Algunas veces lo tenemos que hacer. Y de hecho lo tenemos que hacer. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice. Pero la vara lo corregirá. ¿Entiendes? Entonces la vara implica ahí la corrección. La corrección es eso, ¿verdad? Apartarlo del mal, de la forma en que la Biblia me aconseje. Y, y eso me va a dar un fruto de tranquilidad. Cuando un padre ha criado eh, un hijo justo, como la Biblia lo describe, un hijo recto, eso le da tranquilidad a sus padres. No duerme igual un padre que sabe que su hijo está en su casa descansando, que no anduvo metido en pleitos. No duerme igual ese padre como no puede dormir otro padre que sabe que su hijo no está en casa, que probablemente está buscando pleitos en la calle, que no sabe si le ha pasado algo. ¿Entiende? Entonces, vea que la palabra de Dios es clara y creo que en este punto todos hemos visto esos casos. Entonces, yo creo que la palabra de Dios es veraz. Por eso Pablo dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Confíe en la palabra de Dios. Si la Biblia dice que esto es bueno, es que es bueno. Entonces, muchas satisfacciones traerá eso, dice. Ahora, Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Mire lo que dice este pasaje. Dice que disciplinar a un hijo no es agradable. Para uno de padre puede resultar algo incómodo porque lógicamente amamos a nuestros hijos y no quisiéramos tener que corregir algunas cosas. No quisiéramos a veces tener que utilizar la vara, pero no va a resultar que tengamos que hacerlo alguna ocasión cuando es ese tiempo. ¿Va? Tampoco va a venir a querer darle con una vara a un hombre de 40 años, ¿verdad? Eso ya es otro tipo de tratamiento, ¿va? Pero hablando de la disciplina, dice que no es agradable. Pienso que no es agradable para los padres muchas veces y tampoco es agradable para los hijos que la reciben. En el libro de Lamentaciones dice que Dios no aflige al hombre por su propio gusto, dice. O sea, Dios no se alegra por afligir al hombre, dice, pero Él lo hace, dice, porque lo necesita. ¿Entiende? A Dios le duele su corazón cuando tiene que corregir, pero lo hace porque ama. Y de esa misma forma debemos hacer también los padres. Entonces, no se extrañe si cuando tiene que corregir algo, el muchacho se muestra eh, incómoda, molesto, ¿sí? Siempre y cuando lo haga con la actitud correcta. La actitud correcta sería la que dije, teniendo dominio propio, eh, no saliéndome de mis casillas, no soltando palabras hirientes que causan más daño que los golpes, no maldiciéndolos, sino siendo firme de carácter, siendo, se me fue la palabra que quería utilizar, pero creo que me entiende, ¿verdad? Esa firmeza de carácter es como dice Santiago, ¿verdad? Nuestro sí es sí y nuestro no es no, sin necesidad de gritar, sin necesidad de exaltarse. em, Todo esto lo vamos aprendiendo por la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos empodera para poder hacer todo eso. Entonces, em, creo que recuerdan que cuando hablamos que el hombre debe ser cabeza del hogar, cabeza de su esposa, vimos el ejemplo en Efesios 5:25 en adelante, que dice que el hombre debe amar a su mujer y debe ser cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces estuvimos estudiando cómo Cristo es cabeza de la iglesia y así vimos que el hombre debe hacer esas mismas cosas a la hora de ser cabeza de la mujer. Ahora bien, este pasaje de Efesios 5:1 dice que imitemos a Dios y recuerde que Dios se identifica como un padre. Hasta ahora pienso que ese es el título más grande que he visto de Dios. Él siempre se demuestra como un padre amoroso, misericordioso, compasivo, un padre bueno, dice en Lucas. Dijo Jesús, ustedes son malos y dan buenos regalos, pero cuánto más nuestro Padre celestial. Dios es nuestro Padre. Entonces, si queremos ser buenos padres y madres, deberíamos observar cómo se comporta Dios siendo un padre para nosotros. Entonces, Efesios 5 dice que imitemos a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, note esto, dice que imitemos a Dios. ¿Sabe algo que Dios hace por nosotros? Dios nos ama.
Dios nos ama y entonces ahora el apóstol Pablo dice, imiten esa forma de amar de Dios, vivan una vida de amor y con esa vida de amor incluimos a nuestros hijos. Debemos mostrarles amor, debemos amarlos y recuerde que amar es una decisión. Amar no es un sentimiento, es una decisión consciente, es un acto de la voluntad que usted puede decidir cada día. A veces los hijos dan mucho trabajo y usted dice, bueno, empiezan a salir las quejas, ¿verdad? Pero podemos decidir amarles y podemos decidir todavía intentar de nuevo hasta que salga bien. Entonces, porque ese es el actuar de Dios. Dios nos ha tenido mucha paciencia. En mi propia vida lo he ido viendo así. Algunas veces reconozco que el Señor ha tenido mucha paciencia conmigo y siempre le digo, Padre, gracias porque tienes mucha paciencia conmigo. Y cuando tengo que tratar con mis hijos, recuerdo cuán paciente ha sido Dios conmigo, cuán bueno y todas las veces que me ha levantado para volverlo a intentar. Y recuerdo entonces que de la forma en la que el Señor me ha tratado, debería yo también tratar a mis hijos, debería yo también tener compasión de ellos y misericordia de ellos, entendiendo que Dios me ha perdonado a mí también muchísimas veces, ¿entiende? Entonces, de la misma forma en que Dios nos ama, también nosotros debemos amar. ¿Y cómo es ese amor? Dijo allá. Dice que Cristo se entregó, se entregó. Si nosotros como padres también debemos entregarnos a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, para que, para que al final pues recibamos ese fruto apacible, ¿verdad? Entonces, mire, ¿cómo se logra todo esto? Bueno, hemos venido hablando bastante de esto. Esto se logra solamente ayudado por el Espíritu Santo. Recuerde, quien nos dio los hijos fue Dios. Quien inventó el matrimonio fue Dios. Quien tuvo la idea de la familia fue Dios. Junto con esa bendición, así como dije, y con esa responsabilidad, también se nos dio las herramientas y se nos dio el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo este trabajo. Mire cómo el apóstol que escribe acá en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga aptos en toda obra buena, perdón, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que ponga su atención en el verso 21. Dice que Él nos haga aptos. Aptos es capacitados. Él nos va a capacitar para toda buena obra. Y ahí en toda buena obra incluye a usted el ser padre y el ser madre. Esa capacidad para hacer las cosas como Dios manda, te la va a dar el Espíritu Santo. Pero para eso tienes que tener relación con el Señor, tienes que tener tu comunión con el Espíritu Santo y el mismo Dios te va a enseñar cómo reaccionar cada vez que tengas que intervenir para corregir a tus hijos. El mismo Espíritu Santo te va a guiar y te va a ir mostrando cómo puedes tratar con tus hijos, te va a ir mostrando cómo, cómo edificarlos, cómo restaurarlos, cómo enseñarles las cosas que necesitamos aprender. ¿Entiendes? No es una obra humana. Por eso es que mucha gente fracasa en la paternidad y en la crianza, porque no consideran a Dios dentro de esta ecuación. A Dios no se le puede dejar fuera. Dice que Él nos va a ser aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. La voluntad de Dios es que levantemos descendencia para Dios. Es decir, que nuestros hijos lleguen a servirle a Dios. Bueno, como Dios sabe que ese es un trabajo que no se puede hacer en la carne, por eso nos dio la ayuda del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu es nuestro ayudador en todo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Sigamos viendo cómo Dios se comporta siendo un padre. Miremos el Salmo 103, verso 8 al 13. Lo leo. De la nueva traducción viviente dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. A veces los padres no somos lentos para enojarnos, somos rápidos para enojarnos algunas veces. Pero hoy estamos aprendiendo. De nuevo, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable.
No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen, pues su amor, perdón, eh, inagotable hacia los que le temen, es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Mire verso 13, dice que el Señor es como un padre con sus hijos. ¿Cómo debería ser un padre entonces? Tierno y compasivo. Ahí lo tiene. Entonces, tierno es lo opuesto de ser áspero con un hijo. Es lo opuesto de presionarlo hasta que explote. Tierno es lo opuesto a tratar de humillarlo y avergonzarlo. Sí, porque muchas personas no piensan en esto, pero cuando le dicen a un niño, bueno, no sacas las notas como el otro niño que es tu compañero, que no sé qué, eso es una forma de humillarlo, es una forma de avergonzarlo y es una forma de no tratarlo bien. Entonces, la ternura que indica la paternidad es que somos firmes de carácter, pero a la vez somos tiernos, somos gentiles con ellos, no somos ásperos. Luego dice que un padre debe ser compasivo también. Compasivo es que es perdonador. La semana pasada lo expliqué. Los hijos no son perfectos, al igual que los padres tampoco lo son. Los hijos cometen errores y muchas veces tenemos que perdonar, perdonar y olvidar. Mire que el verso 9 dice que Dios no nos reprenderá todo el tiempo. Usted no puede seguir replicándole a un hijo todos los días el mismo asunto y exasperándolo, desesperándolo. No, si usted le dijo, bueno, te equivocaste en esta ocasión, pero te perdono y pasamos la página. No vuelve a tomar ese tema, ¿entiendes? Porque dice que Dios no se comporta así. Él no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Uno no puede estar enojado con un hijo todo el tiempo, ¿entiendes? De repente, claro, somos seres humanos y en algún momento puede ser que reaccionamos con enojo, pero eso no puede ser permanentemente. No puede ser que todos los días usted llegue enojado a su casa. No puede ser que todos los días va a llegar a su casa y sus hijos se tienen que esconder porque ya vino su papá o su mamá. ¿Entiende? Entonces, no seguirá enojado para siempre. Dice. ¿Qué más? Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Traslademos esto a la paternidad. Traslademos esto para allá. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer el amor de Dios? Bueno, en que el Señor dice ofreció su vida por nosotros. Por eso es que en este mismo libro de Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Lo ven? Entonces los padres debemos ser, como dijo el Salmo allá, compasivos, tiernos y amorosos. Un niño no necesita un padre complaciente que le da todo lo que quiere cuando quiere, que si patalea entonces hay que darle lo que quiere para que no patalee. Un niño no necesita eso, un hijo no necesita eso. Un hijo no necesita un padre sobreprotector que lo esconde de todo peligro porque él tiene que irse desarrollando paso a paso, de acuerdo a su etapa, uno va acompañándole, cuidándolo, claro, pero sin llegar a cortarle su libertad. Entonces, un hijo no necesita eso, ¿verdad? No necesita un padre que lo controle, no necesita un padre que lo manipule, que lo intimide, no necesita un padre que sea complaciente en todo, no necesita un padre amoroso. Me gusta decir un padre amoroso porque el amor incluye la corrección y la disciplina. ¿Oyó eso? El amor incluye la corrección y la disciplina. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ser, dice, que nuestros hijos conozcan el amor? Bueno, ofreciendo nuestra vida para ellos, estando para ellos, siendo padres presentes, dándoles tiempo, pasando tiempo con ellos, preguntando qué necesidades tienen. Recuerda, estamos viendo cómo Dios es un padre, ¿sí? En Lucas dice que vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidades. Entonces nosotros como padres debemos también interesarnos por las necesidades de nuestros hijos, estar al pendiente de sus asuntos, saber cómo les podemos ayudar, si tienen sueños, ver cómo los podemos ayudar, cómo los podemos apoyar.
¿entiendes? Tienen necesidades y los padres debemos estar enterados de ellas. Entonces, se necesitan padres amorosos. Ahora, avancemos un poco más. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, este proverbio es una palabra que, así como es una palabra de bendición, para algunas personas ha sido como un yugo pesado, porque algunas personas piensan que porque un hijo no es lo que se esperaba, es toda su culpa. No necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la palabra instruye, aquí, la palabra instrucción es la palabra hebrea shanak. ¿Qué significa? Dice, dedicar, entrenar, iniciar. Entonces, este texto podría leerse también así: inicia al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino de la vida. Los padres tenemos la responsabilidad de iniciar a nuestros hijos en el camino de la vida. Y dice que cuando fuere viejo, el texto en griego, perdón, en hebreo dice que cuando tuviere barba, porque en la cultura se está hablando de un muchacho, ¿verdad? Pero aplica para mujeres y para niños. Dice el hebreo dice que cuando ya tuviere barba, volverá, dice, al camino en el que se inició, en el que lo iniciaron sus padres. Eso es cierto, eso va a ocurrir en algún momento. Entonces, lo que quiero decir con este pasaje es que los padres deben liberarse también de todo tipo de culpabilidad, porque el diablo es astuto también, y el diablo quiere poner culpa a veces sobre los padres, haciendo creer que también todo ha sido su culpa. Tiene que entender que los hijos tienen libertad, son una persona diferente, van a tomar sus propias decisiones. Claro, la manera en que los iniciemos en el camino de la vida les va a dar una gran ventaja para tomar buenas decisiones. Con todo y eso, Dios les dio la libertad de que incluso se equivoquen alguna vez. Usted tiene que ser consciente de que ellos tienen una libertad al igual que usted. ¿De acuerdo? Entonces, en ese trayecto entre que es un niño que está siendo instruido hasta que llega a ser un hombre adulto con barba, en ese lapso, puede que a veces no tomen las decisiones correctas. Puede que a veces estén un poco desviados y no necesariamente tiene por qué ser su culpa. ¿De acuerdo? Voy a leer rápidamente este pasaje de Ezequiel porque aquí hay un buen ejemplo de eso. Ya casi estamos terminando, solo voy a leer esto y prácticamente estamos terminando para que puedan dar sus aportaciones. Lo leo rápido. Está en la Nueva Traducción Viviente y dice, el profeta Ezequiel hablando dice, luego recibí otro mensaje del Señor y hace una pregunta. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar este proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos, los ídolos de Israel, ni les rinde culto, no comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no les roba a los pobres, más bien les da de comer, le da de comer a los hambrientos y les da la ropa a los necesitados, presta dinero sin cobrar intereses, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Verso 10. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón, asesino, y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a los ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores, al negarles que recuperen sus garantías. Rinde culto a los ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir este pecador? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Ve eso. Verso 14. Pero supongamos que ese hijo pecador, a su vez, tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a los ídolos en los montes y no comete adulterio. No explota a los pobres,
Más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres. Presta dinero sin cobrar intereses y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indubitablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo? Se preguntan ustedes. ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto, obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. ¿Lo ve? Quise leérselo todo para que vea que un hombre justo tuvo un hijo pecador y a su vez ese hijo pecador tuvo un hijo justo. Note que Dios dice que cada cual fue responsable de sus decisiones y Dios va a juzgar a cada quien de acuerdo a sus decisiones, para que los padres también se liberen de eso, ¿verdad? Y por último, Hebreos 11:20 al 22 dice que solo 11:20, lo puse mal, pero el 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Otra versión dice que por la fe Isaac bendijo a sus hijos respecto a las cosas futuras. Es decir, quizá nuestros hijos ahora mismo no son lo que queremos, no son lo que pensamos,